Todos vivimos dentro de una prisión que es inexpugnable, una prisión que nos acompaña todos los días de nuestra vida, a todas horas y en cada segundo. Una prisión que se llama tiempo. Y ha sido un sueño que han plasmado novelistas y cineastas, ser capaces de salir de esa prisión y poder viajar al pasado para rehacer nuestros errores o al futuro para ver qué nos depara el destino y poder solucionar problemas antes de que ocurran. Sin embargo, esto implica toda una gran cantidad de problemas. A lo mejor, si somos capaces algún día de viajar en el tiempo, crearíamos realidades paralelas y acabaríamos volviéndonos locos. No creo que sea agradable encontrarnos con nosotros mismos hace 10 años atrás. Y no sé qué pasaría si viajáramos hacia el futuro y viéramos cómo nuestra vida se ha convertido en una total y absoluta tragedia. De todas formas, y a pesar de los peligros que conlleva viajar en el tiempo, infinidad de científicos en el mundo, y quizás usted, siguen soñando con eso. Y es que en el fondo de esta cuestión, el poder salir de esa prisión que se llama tiempo, en cierta medida, nos convertiría en superhombres, en superhéroes, y seríamos capaces de burlar una de las grandes prisiones que nos pone el universo. Es solo un sueño, y cuando hablo de sueños me gusta ver cómo vuela mi imaginación, y tengo que decirles que no me importaría para nada ser un crononauta. Es más, me fascinaría ser un crononauta. Eso sí, un crononauta de esos de películas top de ciencia ficción. Me encantaría conocer a Buda, a Jesucristo, a Mahoma. Me encantaría ver qué es lo que va a pasar en el planeta Tierra dentro de 1000 años. Ser un crononauta y caminar por las páginas de la historia a mi antojo. Eso sí que me gustaría. Pero el programa de hoy, de lo que va este podcast es: ¿hay personas que han viajado en el tiempo? ¿Hay casos reales de esto? Pues van a escuchar unos testimonios que a buen seguro les van a sorprender. Un caso total y absolutamente inédito acá en Colombia, y lo van a escuchar a través de la voz de sus protagonistas. Salir de una prisión que nos acompaña en la eternidad. Salir de una prisión que nos haría volar libres, siendo protagonistas de una película de ciencia ficción. Buenas noches, familia del misterio. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J. E. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es otro podcast de Oculto tras la sombra. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Hoy recalco la palabra hechos, bueno, recalco muchas veces, en el sentido de que vais a escuchar unos testimonios que os van a dejar en shock. No puedo desvelar la identidad de las personas que van a hablar porque son familiares de una persona muy allegada a mí. Son dos personas que son dos ancianos y les pasó una historia que lo vais a flipar, y lo cuentan con todo lujo de detalles. Cómo tuvieron un salto en el espacio y en el tiempo. A mí me parece que es algo fabuloso, y luego cuando escuchemos estos audios, ¿vale?, os comentaremos algún caso más de viajes en el tiempo con documentación y, digamos que, demostrados, que creo que es de lo que va este podcast, y a buen seguro que esto os va a sorprender. Sabéis que estoy haciendo un viaje de autor a Rumanía en junio de este año. Tenéis toda la información sobre ese viaje a Rumanía en mis redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, en un post fijado al principio. Hoy tenéis un número de teléfono al que podéis escribir por WhatsApp y ahí os informan de ese viaje a Rumanía. Alejandro Bernal, amigo, compañero, ¿cómo estás?
Muy bien, Juanje, un saludo para ti, para todos los suscriptores de nuestro canal Oculto Tras la Sombra. Si disfrutas este contenido, no olvides darle pulgar arriba y compartirlo. Eso nos ayuda mucho a Juanje y a este servidor. Y en esta oportunidad, Juanje, una temática que a mí siempre me ha fascinado gracias al cine. Yo creo que todas las personas que crecimos en los 80 y vimos un referente fílmico como Volver al Futuro, que era una película en donde se planteaba esta cuestión de poder realizar viajes en el tiempo, las posibles consecuencias de los mismos. Yo creo que es algo que nos fascinó, una posibilidad que a muchos nos fascinó y nos ha mantenido durante mucho tiempo intentando vislumbrar si con nuestros desarrollos científicos, ¿será que algún día podremos lograr ese portento? Y en este podcast vamos a estar no solamente escuchando el testimonio de excepción que recolectó Juanje, sino algunos casos realmente impactantes sobre esta temática. Efectivamente, hay un científico que se llama Ron Mallet que lleva Sí. trabajando un montón de tiempo en esto, luego lo comentaremos en un segundito, pero creo que es importante que escuchéis estos testimonios, que es por lo que estáis escuchando todos el podcast. Alejandro Bernal, antes de los testimonios, ¿te gustaría ser crononauta o no? Uy, qué buena pregunta. Sí, sí, me gustaría verme de niño y aconsejarme cosas que luego hice mal. No, yo no, yo eso no, yo verme de niño, no me gustaría irme, por ejemplo, a los tiempos de Roma, pero Sí, claro, sí, el problema es que debería de hacerme una especie de traje que me hiciera invulnerable, porque tú llegas a claro. Roma, no hablas latín, te ven un tío raro tal, y es fácil que acabes en el circo mientras te comen los leones y el resto aplaude. O Es lo, que o lo- ese, o lo mismo en Egipto, Juanje, porque digamos, bueno, pasando de la esfera personal, de poder hablarme a mí mismo y darme consejos que sé que me servirían en la vida, me encantaría desde luego ver cómo construyeron las pirámides en el antiguo Egipto, pero lo que tú dices, tocaría ir ataviado de cierta forma, en este caso para que no me agarraran de esclavo, para seguir construyendo eso. no, yo creo que te tocaría ver a los extraterrestres cómo construyeron las pirámides, ¿vale? Entonces habría que viajar, yo calculo que hace unos 12.000 años Wow. para ver esto. En fin, no creo que fueran extraterrestres, pero hombres con una tecnología que desconocemos y los descendientes de los antiguos atlantes. Pero bueno, eso es para otro podcast que me enrollo como una persiana. En fin, vamos a poneros el testimonio, ¿vale? Entonces, muy sencillo. Estos son dos señores que son dos señores mayores que vivieron una cosa en su vida que no son capaces de explicar. Lo van a contar con detalle, pero imaginaros que vais por una carretera solo de noche aquí en Colombia, van a decir la localización de la carretera y absolutamente todos los detalles, y de repente apareces en un lugar mucho más lejano, no has pagado los peajes, no tienes los tickets de los peajes, los que hayáis estado en Colombia, los que vivéis aquí sabéis que hay un peaje cada 5 minutos, sin tickets de peaje, sin nada, en un lugar que sí era en su ruta, pero obviamente en un tiempo de 2 horas perdido, que no saben qué pasó. O sea, es como si de repente saltaran en el espacio y el tiempo. Yo recopilé algún testimonio así cuando trabajaba en Cuarto Milenio y Milenio 3, gracias a los oyentes de la cadena SER. Y este testimonio me parece muy espectacular, es tremendamente veraz, y recordar vuestras opiniones aquí abajo en YouTube. Así que Alejandro Bernal, si te parece, arrancamos con el corte número 1. A ver, cuénteme, ¿qué fue lo que le pasó? Bueno, en diciembre del año 2001 veníamos rumbo a Bogotá desde la ciudad de Ibagué. Sí. El viaje inició normal, no teníamos ningún problema. De pronto empezó como una especie de tempestad, en seco, los árboles se movían estrepitosamente y empezó como un ambiente muy sobrio, muy como miedoso. A ver, cuente. Bajamos de Picaleña hacia Gualanday. En esa bajada comenzó una borrasca donde los árboles se inclinaban tremendamente por la cantidad de viento que venía. Entonces, pues estaban un poco asustados y todo. Gladys sintió de pronto que algo como que trataba de metérsele hacia el cuerpo, Por la por boca. la boca. Y ustedes iban en el carro y había otros carros que iban por la vía. Íbamos No, solos íbamos nosotros. solos.
íbamos solos nosotros. Ese fenómeno me comenzó con un frío que me subía de los pies hacia la cabeza. Empecé a sentir como un ser, no sé qué tipo, que se me quería meter por la boca. Y me comenzó mis vellos de mi cuerpo a pararse, y mi cabello también. Entonces yo le dije a Ismael, así como con la boca cerrada, le dije, Isma, es como un espíritu, una cosa que se me está metiendo, tengo mucho frío. Entonces cogí y teníamos un rosario, una camándula en el carro. Y entonces yo la cogí, me coloqué el Cristo dentro de la boca del Cristo. Mamá decía que cuando uno tenía un episodio así como de un espíritu o algo, uno decía, Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, y decía uno, Ave María purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Yo le dije a Ismael que dijéramos eso. Y seguimos, pero esa cosa como que luchaba y luchaba. De pronto Isma me dijo, a mí me está pasando como lo mismo, pero continúa la historia. Bueno, de todas maneras, pues como yo iba manejando, pues trataba de mantenerme La calma. la calma y todo eso. Bueno, ya llegamos a Gualanday, hay un planito ahí, salimos del plano y tan pronto bajamos al río. Sí, pero ya salimos de Gualanday, habíamos atravesado el puente sobre el río y saliendo de Gualanday, Todo cesó. me dice Gladys, ¿qué pasa, mi hijo? ¿Dónde andamos? Estamos en Soacha. en Soacha. Wow. En fracciones De segundo. de segundo. Como si hubiéramos cerrado los ojos y abrirlos y estamos allá. Apenas pasamos el río. Antecitos de pasar el río, dejó como la tempestad. De Gualanday. Y de Gualanday abrimos los ojos y yo dije, Isma, ¿dónde saliendo estamos? de Gualanday. De Gualanday hasta Soacha. Nos pasó a Soacha. ¿En carro cuánto tiempo En el habría? carro. En carro, No, hora y 2 ¿Qué, horas. 2 horas? 2 horas por ahí. hora y media o 2 horas. Y en cambio fue como un segundo. Como un segundo. Como un segundo. Y resultamos en Soacha. Y, Es decir, y en cesó la tempestad, además. Todo cesó. Antes cesó. Antes de aparecer en Soacha, cesó eso. Y cuando abrimos los ojos, dije, Isma, ¿dónde estamos? Y dijo Ismael, sí, dije, en Soacha. Y entonces yo dije, ¿y los peajes? ¿Y qué pasó? Entonces yo era sido organizada, ponía los billetes, era 10.000, y ponía los billetes así. Entonces Ismael dijo, no, nos dormimos, yo no sé, busca los peajes. Solamente teníamos un peaje que habíamos pagado. Y teníamos la plata y no aparecieron. Y los otros, la plata de los otros peajes estaba ahí. O sea que no pasamos por ningún. No pasaste. No pasamos por ni Fusa, ni el peaje de la por llegada de Girardot, Bogotá. ni No Melgar, ni Fusa, nada de eso, ni por los peajes. Nada, resultamos fue en segundos como un salto, pero nosotros no vimos luces, nada. no vimos naves, no vimos nada. Sucedió como cerrar los ojos segundos. Y abrirlos y estar allá. ¿Cuándo? Y se comprobó, se comprobó porque ese día la mamá de Ismael tuvo un accidente y él se vino pues preocupado y mamá le dijo, no, ustedes acabaron de llegar, coman y duermen, y nos fuimos. Mamá dijo, tengo un mal presentimiento, no se vayan, yo me voy a quedar rezando. Entonces llegamos a nuestra casa cuando nosotros, esa noche no había mucha gente, llegamos como en 20 minutos. Y yo llamé a mi mamá, no tuve conciencia del tiempo. Y llamé y le dije, mamá, tranquila, estamos aquí en la casa. De Soacha a la casa. De Soacha a la casa, por ahí 20 minutos, perdón. Y entonces cuando llegó mamá, me dijo, mija, ¿cómo no se mataron, Virgen Santísima? Ismael, ¿qué le pasa? ¿Está qué? Le dije, no, mamá. No, la carretera estaba sola, no sé qué, pero no le conté eso, la verdad. Porque ella como estaba preocupada, dijo, ay, yo he rezado todo este rato, pero mire, son las 11:30, ¿cómo van a llegar? Ay, gracias a Dios, con razón de que yo estaba tan preocupada porque como volaron. Ismael, Gladys, cuando
¿Sois conscientes de ese salto en el espacio-tiempo y estáis en Soacha? ¿Estáis bien? ¿Ni os duele la cabeza? Todo Perfecto. nada. Nada. Nada, pues, Normales. yo vi la Nada. que dije, Isma, estamos en Soacha. Y me ¿qué es Soacha? Le dije, mire, Isma, Soacha. Y dije, pero tan ligero. Entonces yo dije, Isma, los peajes, la plata. No Es sabían que pasar. normalmente de No nos Ibagué, dolió nada. normalmente de Ibagué a Bogotá No se gastaba. gastan 3 horas. Sí. 3 horas y nosotros gastamos hora y 20. Lo que alcanzamos a recorrer de hasta llegar a Gualanday. Y Y lo de que allá alcanzamos a a Soacha. recorrer de Soacha a la casa. Si yo lo llevara a Gualanday, sabrían el sitio exacto donde Claro, les pasó. Claro. claro. Que es como una curva, una recta, eso. Sube uno de Gualanday, pasa por el pueblo es esta parte plana. Sí. Sube uno y tan pronto nosotros subimos, resultamos en Soacha. O sea, una cuesta al salir de Gualanday. Justo ahí les Sí, pasó ese ahí pumba. pasó. Ahí desaparece la Sí. tempestad y aparecen en Sí, Soacha. como que esa cosa que se me iba a meter, como que se metió el río porque yo sentí el descanso, se fue de ahí. Y pero pues eso fue preocupante, pero la llegada allá, después fue que nos sentamos nosotros y dijimos, oiga, ¿qué pasó? No sé qué. Y cuando yo le dije, no, pues como dicen que hay un agujero de gusano, que fuimos abducidos, pero no vimos ni sentimos Nada. 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 El carro perfecto, todo Nada, normal. ni taquicardias. Nada. Nada. Ni usted, nada, ni nada. nada en el cuerpo, ninguna Normales, marca, nada. Nada. Y nosotros, Nada. pues Normales. hablé con mi mamá normal, sin asustarnos. Cuando mamá dijo, Dios mío, Ismael corrió, voló, ¿cómo no se mata? Pero Claro. era A imposible mitad de tiempo. que yo en la mitad de tiempo llegar llegara a así Bogotá. hubiera En la a mitad de 200 tiempo. kilómetros. Llegar a Bogotá. Y con un carro normal, Esa- que no era de esa carreras. pasó. Y si yo les preguntara a ustedes qué piensan que sucedió, ¿qué me dirían? O ni siquiera piensan en una solución. Te pasó y ya. Yo sí le dije a Ismael, como yo escuchaba mucho lo de los alienígenas, yo le dije, eso sí fue alguna abducción y mi mamá, como rezó tantísimo y todos se arrepintieron. Yo sí le dije así. Y usted, Ismael, nada, nunca pensó nada. No, es decir, no, porque es algo tan inexplicable. El testimonio me parece una auténtica maravilla, ¿no? Son personas mayores muy allegadas a mí, que conozco mucho y obvio no miente, ¿vale? Antes de que me eche la bronca periodística medio mundo, la gente dirá, ¿por qué no le preguntaste más sobre el hecho, que creo que es crucial, de que los dos personajes que están implicados dijeron que ella siente como si algo se quisiera adueñar de su cuerpo y entrar por su boca? No les pregunté porque pensé que se podían haber sentido incómodos o algo y por eso no les pregunté. Creo que ese hecho es crucial dentro del fenómeno paranormal. O sea, están en un momento donde hay una tempestad tremenda y demás, van solos por la carretera viniendo desde Gualanday hasta Bogotá. Acabo de ver ahora mismo en el celular y son 4 horas menos cuarto para llegar en coche. Vale, acabo de ver ahora mismo en Google Maps. Entonces, sienten están en esta tempestad, están un poco, pues obvio, ¿no? Preocupados a lo mejor por la tempestad, pero el tema es que empiezan a sentir un escalofrío y ambos empiezan a sentir, sobre todo la testigo, empieza a sentir como si algo quisiera entrar por su boca y hacerse como con su cuerpo, ¿vale? Y de repente se ven en Soacha, o sea, a un montón de kilómetros y de espacio, y simple y sencillamente están perfectos. Ni un dolor de cabeza, ni un nada, absolutamente nada. Y el detalle que yo creo que es crucial en esto, porque los que viváis en Colombia, o hayáis vivido aquí, o hayáis venido aquí, es el tema de los tiquetes de los peajes. O sea, Sí. si tú vas por la secundaria, no es que tarde 4 o 6 horas, es que tardas 14 horas en llegar a Bogotá, vamos. O sea, imposible. O sea, eso sí es total y absolutamente imposible. Alejandro Bernal, cuando escuchas un testimonio así, ¿qué te viene a la mente?
Pues Juanje, en primer lugar, una maravilla que hayas recolectado este testimonio de excepción. Yo creo totalmente en lo que nos comentan Gladys e Ismael. Fue algo que vivieron, algo real. Me parece que lo cuentan con mucha naturalidad. Desde luego no pongo en tela de duda lo que ellos dicen. Y creo que el elemento que a mí más me llama la atención dentro de este caso, si se comparan con otros que han sido relacionados con saltos en el tiempo o personas que comentan haber estado en un lugar y aparecer en otro de forma extraña y repentina, es exactamente lo que tú comentabas, Juanje. Cómo Gladys comienza a sentir que algo quiere entrársele por la boca, que algo la quiere poseer. Fíjense, esto es lo que ella comenta, lo reafirma también Ismael, cómo se sienten en ese momento. Y un detalle muy interesante, Juanje, para comentarle a los que no son ni colombianos ni bogotanos, pasa una cosa extraordinaria. De Gualanday a Suacha son 4 horas, pero me atrevería... Tienes apagado. 4 horas menos cuarto, Bogotá, gracias. Y pasa una cosa particular para que lo entiendan todos nuestros suscriptores, Juanje, y es que Bogotá cuenta posiblemente con el peor tráfico de Latinoamérica y uno de los Sí, peores del del mundo. mundo, sí. Y entonces, movilizarse, atravesar toda la ciudad, créanme que Suacha no es cerca a Gualanday para nada, No. atravesar toda la ciudad en ese tiempo, así ellos hubiesen querido correr, no lo hubiesen logrado, y más en el momento en el que sucedió. Así que realmente es muy anómalo, y me siento afortunado de poder hacer parte de un programa que presenta este testimonio único de excepción y maravillado con este caso y muy intrigado, Juanje. Fíjate que Gladys también comenta que cuando ya se percataron que estaban en Soacha, ella siente que como que eso que se le quería meter por la boca se va, se desaparece, huye. Sí, nada, o sea, cuando ellos aparecen en Soacha, no hay tempestad y además eso desaparece totalmente y están físicamente perfectos. Yo sí, pues estaba pensando algún caso de alguna entrevista de algún abducido que he hecho y algunos sí me ha comentado esa sensación de repente no ser el dueño de tu cuerpo. O Wow. sea, no tener el control de tu cuerpo. Vale, aunque estás tranquilo y demás, pero no tener el control de tu cuerpo. Y cuando ellos me lo dijeron, fue lo primero que pensé. Obvio, no quise seguir preguntando sobre eso y no le quise dar mi hipótesis porque tampoco lo quiero sugestionar. Son dos señores de más de 70 años, ¿vale? Claro, claro. Entonces, pues creo que tampoco era plan. Y pues te aseguro que es lo que pienso, es que a mí esto, o sea, vamos a ver, en Gualanday, yo no sabía ni que existía Gualanday en Colombia, hasta este testimonio, ni lo sabía. Yo nunca he escuchado en Gualanday que haya una especie de puerta dimensional como Huayca o en Nopsa o en otro sitio, que hay ovnis, que hay tal. Si no van por una carretera perdida de aquí de Colombia, están en la tempestad, empiezan a sentir como que algo quiere adueñarse de su cuerpo y de repente despiertan. Es curioso, porque fíjate lo que dijo ella. Abro los ojos y estoy en Soacha. Tremendo. Ese detalle Mm. creo que es crucial. Abro los ojos y estoy en Soacha. Es como si los hubieran agarrado, se los hubieran llevado y exactamente igual. Ojo que es una hipótesis, yo no puedo demostrar esto, ¿vale? Exactamente igual que en otros avistamientos ovni, el espacio y el tiempo se comportan de forma diferente, como si estas naves pudieran manipular el espacio y el tiempo. Y lo que para ellos fueron 2 o 3 segundos, en el tiempo real fueron un par de horas, ¿vale? O sea, es una cosa súper, súper loca, ¿vale? Súper loca. En 2 o 3 segundos estar directamente en otro lugar. O sea, perdón, es como si hubieran detenido el tiempo. Lo he explicado mal, ¿eh? Lo he explicado mal. Es como si hubieran detenido el tiempo. Por eso falta 1 hora y media. Entonces, no sé, a mí lo que me recuerda es a ese tipo de investigaciones que alguna vez he hecho
Si alguien ha visto alguna vez un ovni por Gualanday o lo que sea, por favor que me lo diga, pero creo que tampoco es un patrón que haya que seguir. O sea, Sí. todo este tipo de fenómenos no tienen por qué pasar en la Peña de Huayca, en Capilla de Monte, no sé, no, pueden pasar en cualquier lugar, cuando menos te lo esperas. ¿Querías comentar algo? Sí, Juanje, un detalle que creo que no es menor y es muy importante para entender este caso, Juanje, es precisamente el tiquete que te dan cuando vas a cruzar uno de estos peajes. Ellos cuando se dan cuenta que estaban en Suacha, se percatan primero que los tiquetes no están, o sea, si ellos hubiesen hecho el recorrido normal, tendrían que tener los tiquetes, se percatan que no están, tenían el dinero completo y nuevamente para contextualizar a la gente que no sea de acá y no conozca Cundinamarca, no hay forma de saltarse eso. Créanme que No, no es que tú te vas por uno, no se puede, o sea, pasas por ahí porque pasas por ahí. Entonces es muy impactante esto, Juan, que cómo estas personas van a buscar eso y no los encuentran. es que ese detalle es crucial que lo hayas dicho, porque hay gente que nos esté escuchando en Europa y dirá, bueno, coge por una carretera secundaria, un tal. Eso Exacto. aquí en Colombia es inviable. O sea, aquí una carretera secundaria es que te metes por una trocha y tardas 12 horas en llegar. O sea, no hay Si es opción que, B. si es que por la trocha no vas directo a un abismo, por Sí, si acaso. claro. Y te haces el viaje en el tiempo de tu vida. ¿Vale? Desde el principio hasta el fin. Bueno, luego les pregunté así para que dieran algún detallito más. ¿Vale? Así que si os parece, vamos a escuchar la segunda parte del testimonio. El detalle de que no llevaran los peajes, eso sí es definitivo. No, Sí, eso sí, definitivo. Eso es Porque definitivo. es que, mire, ella coloca, esta es la guantera, ¿sí? Y aquí ella coloca los billetes así en el Y equipo pagan. ese yo los coloco para para no ir, estarte para, sacando. para no pagan. estar sacando de la Es que era cartera ni 10.000 nada. pesos, me acuerdo. Y entonces deja ahí. Y lo mismo por si la policía Cuando en el otro lado los lo recibos. para uno, entonces deja los recibos ahí. No había sino un solo recibo y los dos billetes para los siguientes peajes. Clarísimo. Bueno, El tiempo, el reloj, más luego los peajes. Eso es Eso es definitivo. algo pero mi mamá fue como la inexplicable. que nos aterrizó en realidad cuando dijo, Dios mío, no, ustedes, Guarimán, como no se mataron, yo sí tenía ese susto de que se Hubiera fueran. con un carro de carreras, No, claro. creo, No, y con la vía libre. Oiga, y nunca nos encontramos ningún carro esa noche, No, ni siquiera en Suacha. en la carretera Por ningún nosotros no lado. encontramos ningún Y carro. Oiga, eso sí es raro, ¿no? De Suacha a nuestra No casa no encontramos a nada. nadie. No, es decir, porque, No porque había nada. en Socha Parecía normalmente hay una trancones o cosa Sí, cosas rara. claro. así. No, pero No, estaba que a las 11:30. Nada. claro que a las 11:30 de la noche, pues yo creo que ya calma un poco el Pero ni tráfico. un carro, ahora es que lo pienso, no había, no, Isa. No, que yo viera así Y es que de de Suacha, 20 minutos. 20 minutos a la casa. Nada. Y no era que fuéramos corriendo Sí, así. volando ni nada. No, no. No, yo sí camino, Ya pues como vivíamos, dicen, y en ya vivíamos sitios aquí. que veo que no hay riesgo, Ya vivíamos aquí pero no subo nosotros. de los 80, no, es decir, lo normal Sí, así, lo que se pero puede conducir aquí en Colombia. sí, 20 minutos. pero no subo de los 80 así. Es más, donde veo yo que hice máximo tanto, entonces yo disminuyo. Y listo. No, y es más, yo confío mucho en él, además que él no es loco ni nada, y que él no toma. No, pero nosotros sí hemos Sí, que tenido nosotros, muchas por cosas ejemplo, yo así. no soy Paranormal. tomatrago ni nada de eso. En las celebraciones en la casa, nosotros tenemos, si se pone a mirar ese rincón y allí aquí adentro, Pues yo encuentras les cualquier cantidad de trago de diferentes que un cosas. vinito, Que Sí, que pero vino, para los que... invitados todo para eso. que vienen. Pero, No, y se va acumulando porque pero no compra y nadie normalmente, quiere, casi nadie. sí, entonces nosotros no consumimos. Muy raro que así. Que va, lo que les pasó es una cosa inexplicable, es un hecho que me parece fabuloso. Aquí intenté sacarle, bueno, pues algún detallito más, ¿no? Ellos incidieron otra vez, y Alejandro Bernal, como es colombiano, y yo que vivo en Colombia, lo tenemos claro, que es que lo de los peajes y la plata, o sea, estos señores, no sé por qué,
¿vale? De repente fueron capaces de saltar en el espacio-tiempo. Y además no les quedó ningún tipo ni de secuela, ni de absolutamente nada. Y esto para mí lo que hace, o sea, vuelvo a repetir, es la hipótesis del fenómeno ovni. O sea, no encuentro. Hay un momento que fue muy chistoso en el primer corte que he puesto, que es cuando ella dice, no, yo creo que fueron los extraterrestres, pero mi madre estaba rezando tanto y yo también, que se asustaron y nos dejaron. ¿Vale? Es un detalle que me parece que Juanje, y otra característica muy inusual, no solo como colombiano, sino como alguien que ha podido transitar por la ruta en este país, el encontrar las vías solas. No solamente en Gualandá y la carretera estaba vacía, cuando llegaron a Soacha también. O sea, es como si realmente hubiesen hecho un periplo muy extraño. Yo lo veo incluso, Juanje, como una especie de salto de dimensión. No sé, estoy aquí elucubrando, como tú dices, no lo puedo demostrar, pero sí es muy particular que ellos precisamente cuando experimentan esto, cuando van en Gualanda y no ven ni un coche, llegan a Soacha, tampoco lo ven, como si no hubiese tráfico. Es algo muy, muy extraño. sí, eso que has dicho, ese detalle es crucial. Porque los que conozcan las carreteras colombianas, sin tráfico, desde Guarandá y esa zona de ahí hasta Bogotá, da igual el día, la hora y cómo vaya. O sea, yo lo que voy a decir puede que sea una auténtica barbaridad, ¿vale? Es como si eso los hubiera agarrado y hubiera puesto una película en su mente para que estuvieran tranquilos mientras hacían lo que fuera. Sea, ellos se vieron ahí conduciendo y tal, pero ese detalle que no hubiera coche, opino exactamente igual que tú. O sea, Sí. aquí en Colombia y llegando a Bogotá. Y Juanje, en Suacha, es que entrar o salir de Suacha es una odisea. Sí, Dentro de aquí de Bogotá y de Colombia, créannos, hay mucho tráfico, sobre todo, Juanje, para seguir contextualizando a la gente que no sea de esta ciudad y no conozca este país. Suacha es un municipio, casi que una ciudad muy pegada a Bogotá, y tiene una gran cantidad de transporte de cargas de muchas empresas que utilizan las vías de entrada y de salida de Suacha para eso. Es decir, no encontrar tráfico en Soacha es prácticamente imposible. sí es imposible. Es más fácil que te aduzcan que no encontrar tráfico en Soacha, es verdad. Tal O cual. sea, es una barbaridad. O sea, que es completamente cierto. Hay otros casos. Bueno, el único caso que yo conozco realmente bien, que está documentado, que obvio no deja de tener su polémica y tal, que quiero comentar, es la historia de Gil Pérez, ¿vale? Gil Pérez era un soldado español que en el año 1593, para ser exacto, bueno, pues este señor está en Manila, es un soldado de los que le hace la guardia, perdón, al gobernador español de Manila, y estamos hablando del año 1593, y lo que él narra es que se recuesta un segundo para dormirse en las afueras del palacio del gobernador en Manila, y cuando se despierta está en un sitio que no ha visto en su vida y que no comprende. La gente empieza a preguntarle, se monta un revuelo que no vea, porque está vestido de una forma extraña y lo apresan. Lo que sucede cuando la apresan, en aquel tiempo estaba la queridísima Santa Inquisición, entonces la Santa Inquisición lo interroga y lo mete en la cárcel por, bueno, por hacer pactos con el demonio y tal, porque es imposible que sea cierto lo que él dice y demás. Es detalle curioso, porque él dice que se quedó dormido el día 23 de octubre, pero cuando despierta 24 de octubre. Es un día después, pero despierta a más de 10.000 kilómetros de distancia, juraría que incluso más de 15.000. Entonces, el Tribunal de la Santa Inquisición lo mete en la cárcel, y cuando lleva 2 meses en la cárcel, llega un galeón desde Manila, y aquí hay un detalle importante, que es que él, cuando lo interrogan, dice que habían asesinado, ni más ni menos, cortándole la cabeza a Gómez Pérez das Mariñas, que era el gobernador de Filipinas, ¿vale? El gobernador de la corona española, Gómez Pérez das Mariñas. Él cuenta
que un grupo de marineros chinos en las Molucas le había cortado la cabeza. Entonces, lo que comenta es que además lo cuenta con detalle, que el gobernador iba en dirección hacia China, tenía en la galera unos remeros que eran presos, marineros chinos, que habían infringido leyes, se escapan por la noche, entonces es cuando cometen este crimen, él está en el palacio cuando se está velando el cuerpo de, repito, Gómez Pérez Dasmariñas. Cuando llega este galeón de Filipinas y llegan hasta acá, no solamente cuentan que lo que dice este señor Gil Pérez es total y absolutamente cierto, sino que uno de los que va en el barco le reconoce como uno de los guardias del señor Pérez Dasmariñas. Entonces, lo que hacen es soltarlo, ¿vale? Sueltan a Gil Pérez y esto quedó registrado en los escritos de la Santa Inquisición. Es más, puedo leer lo que hay literal en el escrito. Lo que dice es: testificó el soldado, en cuanto a estar aquí de guardia, hago en la medida de lo posible lo que se me ordenó. Se me ordenó esta mañana montar guardia a las puertas del palacio del gobernador de Manila. Sé muy bien que este no es el palacio del gobernador y evidentemente no estoy en Manila. ¿Por qué o cómo ha podido ocurrir? Lo desconozco, pero estoy aquí y este es algún tipo de palacio, así que cumplo con mi deber en la medida de lo posible. La pasada noche, al gobernador de las Filipinas, su excelencia don Gómez Pérez Dasmariñas, le cortaron la cabeza con un hacha y murió por esta causa. Eso aparece en un texto del siglo XVI, un texto de la Santa Inquisición en la Ciudad de México. Y esto, yo no sé tú, pero yo lo flipo, tío. O sea, me parece una cosa. Y luego sí han dicho, no puede ser porque está escrito unos años más tarde. Y Sí. yo no veo a un tribunal de la Santa Inquisición inventándose vainas así. Sobre todo, No, Juanje, por la época. O sea, inventar una cosa de esas era jugarte el cuello. O sea, te sabías que era una historia y si te jugabas el cuello. o sea, te jugabas el cuello, implicar a testigos, el que lo reconoció, la muerte de un gobernador en Manila. Exactamente. No, man. O sea, para mí es, no sé, algo que realmente nos demuestra que este tipo de cosas y este tipo de hechos pueden pasar. ¿Conoces algún caso así también que te sorprenda o algo? ¿O para ti este es Sin, el más punch, sin, digamos? sin lugar a dudas, Juanje, no, para mí el de Gil Pérez. Primero, pues por el contexto, ocurre en plena colonia, en un momento en el cual realmente poder manifestar algo como lo que dijo este hombre, también los testigos que lo vieron, era muy comprometedor para la vida de cada uno de ellos. Para mí es un caso excepcional, sin lugar a dudas. Pero sobre viajes en el tiempo y viajeros en el tiempo, Juan G, hay uno que se ha hecho muy famoso y que creo que varias personas nos han preguntado por él a través de los comentarios del chat y demás, y es el caso de John Titor, un militar, un viajero del tiempo que dice haber realizado una serie de viajes al pasado para recolectar una información, en este caso una tecnología que requerían en el futuro para solucionar un problema informático. La historia de John Titor es muy interesante y es que es un personaje que comienza a aparecer en unos foros de internet en el año 2000. Y algo que fascinó a las personas que interactuaban con esta persona, con John Titor, como se identificaba, este usuario en el foro, era que este tipo utilizaba un lenguaje muy refinado, era un tipo también que utilizaba un lenguaje muy técnico, o sea, claramente era alguien que o era ingeniero o sabía mucho de ingeniería, y comenzó a detallarles que realmente pues él era un viajero en el tiempo, era un soldado que desde el año 2036 había tenido que viajar a 1975 para rescatar un computador IBM 5100 para poder solucionar un error
de los sistemas que iba a suceder en el futuro, algo que él denominó como el código de error Unix 2038 Timeout, bajo el cual, de acuerdo a John Titor, iba a ocurrir un colapso de los sistemas en su tiempo. Por eso él había tenido que rescatar esta pieza tan específica, este IBM 5100. Desde luego, sonaba como una hipótesis muy exótica y varios de los usuarios de este foro intentaron pues sacarle más información e intentar ver la naturaleza, si era real o no de este caso. Y John Titor, Juanje, aparte de eso, mostró una documentación, unos supuestos planos que serían la base de la máquina que él utilizaba para realizar estos viajes. Máquina del tiempo. Eso es un detalle muy interesante, Juanje, porque de acuerdo a Titor, se requería una tecnología especial que todavía no había sido desarrollada en aquel entonces, hace 23 años, cuando apareció en los foros. Pero lo más curioso, Juanje, es que de acuerdo a Titor y a otros usuarios de este foro, básicamente era una máquina que funcionaba por un desplazamiento temporal de masa estacionaria que requería dos singularidades positivas giratorias. De acuerdo a Titor, esta tecnología se iba a desarrollar décadas después y es la que le permitió no solo a él, sino a otros viajeros en el tiempo poder realizar este tipo de viajes. ¿Qué característica particular de este caso, Juanje? Titor en algún momento, cuando comienza a interactuar con las personas de los foros, no solamente habla de estos viajes en el tiempo, de este periplo que tuvo que hacer para rescatar este computador IBM 5100, de las funciones de la máquina, de la tecnología que usaba y de estos planos que incluso compartió en este foro, sino que también habló sobre ovnis. Y cuando algunos foristas lo intentaban indagar sobre su posición al respecto, si en el futuro se iba a saber más sobre la procedencia tan exótica de estos artefactos como los objetos voladores no identificados, John Titor dijo algo que me parece que está muy relacionado no solo con el caso de Gil Pérez que nos contaste hace unos instantes, Juanje, sino también con el de Gladys e Ismael. Y es que Titor decía que para él los ovnis y sus tripulantes eran en realidad crononautas, que seguramente estaban visitando ciertas partes del pasado, ciertas partes de la historia, como si estuviesen monitoreando. Aparte de todo esto, Titor dejó una serie de predicciones, si se puede denominar, algunas de ellas se cumplieron, otras no, pero algo que causó bastante revuelo en su momento es que Titor, por ejemplo, predijo que iba a suceder un evento que iba a comprometer la salud de ciertos bovinos, de las vacas. Se produjo tiempo después una enfermedad de gripe bovina, como una peste bovina en aquellos años. Esto desde luego desconcertó a las personas pues que estaban monitoreando este caso, si al tipo le había atinado, se había anticipado a esto. También llegó a decir que en un futuro iba a ocurrir un tercer gran conflicto a escala global y que iba a ocurrir un conflicto civil en los Estados Unidos tras las elecciones del año 2004. Y es que para John Titor el país se iba a radicalizar, iban a ocurrir una serie de movimientos que iban a suscitar esta coyuntura conflictiva en los Estados Unidos, Juanje. Yo fíjate, el tema de John Titor, que es muy extraño, creo que él no estuvo ni siquiera 2 años escribiendo. No, para nada. De hecho, desapareció misteriosamente, dejó de publicar mensajes en marzo del 2001, imagínate, fueron solo unos meses, pero en esos meses el tipo dijo cosas realmente muy extrañas, muy interesantes. Es un tema muy interesante que está a caballo entre la leyenda urbana y la realidad. Bueno, en realidad es una realidad porque el personaje existió, fuera quien fuera, escribía con el nombre de Train Travel Zero. Aquí el tema es que es el gran problema de los viajes en el tiempo. Imaginemos que John Titor es real, pero cuando viajas al pasado puedes viajar a una realidad paralela que no es la tuya, a un universo paralelo. Exactamente. Donde existen un montón de personajes
igual que tú, donde hay un montón de cosas, pero donde la realidad es distinta. Hay una serie que recomiendo a todo el mundo que es maravillosa, que tiene que ver además con el proyecto MK Ultra, que es Fringe. No sé si Alejandro Bernal ha visto Fringe. No, no, Juanje. Es la mejor serie de misterio de la historia. Intenta descargarla por ahí, ahora que no me oye nadie en internet, porque yo no sé dónde se podrá ver, pero esa serie es buenísima, buenísima. Y va de universos paralelos. Vale, efectivamente. Sí. Es lo único que se me ocurre, porque John Titor sí dice ciertas cosas que son muy curiosas. Luego nos habla de este conflicto en Estados Unidos que no sucedió, no nos engañemos, y espero que no surja ese tercer gran conflicto que dice, ¿vale? Pero realmente sí, o sea, es un caso muy, muy extraño. Para Juanje, mí, de- sobre lo que tú decías, porque este caso de Taitor es muy interesante, y es que en algún momento un forista le pide una prueba. Le dice, bueno, si usted es un viajero en el tiempo, muéstreme una prueba de un viaje que usted haya hecho al pasado. Y el tipo comparte una foto que se ha hecho muy mítica, a propósito, la están viendo en este momento, ahí en sus pantallas, de John Titor, de acuerdo a él, viajando unas décadas en el pasado. Y él lo que establecía es que, sin lugar a dudas, su atuendo no corresponde al canon de atuendo, de ropa que se utilizaba en la época, y que esta era la forma en la que él estaba demostrando que en efecto era un viajero en el tiempo. Y otro detalle particular, Juanje, y es que muchas de las personas que defienden la autenticidad del testimonio de John Titor establecen lo que tú dijiste, que es posible que en la línea del tiempo de la cual él venía en el futuro, sí habían ocurrido esos acontecimientos, pero regresó a otra y por eso no se cumplieron estos vaticinios. Efectivamente, siempre será una incógnita. A mí lo que me fascina del tema de John Titor es que es muy particular. O sea, charlatanes hay un montón por todos lados, pero los charlatanes como que se les pilla muy fácil y luego lo que tienen los charlatanes es que cuando toman protagonismo, siguen y siguen y siguen y siguen alimentando su ego. En cambio, el tema de John Titor es extraño y esa foto que es súper viral donde él aparece con un atuendo distinto. Entonces, para hacer una broma en un foro de internet, haberse currado la foto, que si tiene un trucaje se la han currado pero bien, y en aquella época no era tan fácil hacer ese tipo de trucaje, es una historia extraña. ¿Vale? Me gustaría vuestra Exacto. opinión aquí abajo, si pensáis que lo de John Titor es real, si pensáis que es un montaje, pero en este podcast decidimos meter esta historia, Alejandro y yo, porque cuando menos es muy rarita. Entonces, creo que merece la pena que lo sepáis. Y ya para terminar, yo lo que me gustaría comentar es que sí hay científicos que trabajan en la idea de crear una máquina del tiempo. El más conocido a nivel mundial es Ron Mallett, que es doctor en física y profesor de la Universidad de Connecticut. Y este señor, que es un genio de la física, lo que dice es, Einstein nos demostró que el espacio y el tiempo están unidos, pero si puedes doblar el espacio, como sucede cuando hay una gran masa, como es el caso del Sol, incluso la Tierra, que es capaz de doblar el espacio, si doblas el espacio puedes también doblar el tiempo. Y él es un genio de los rayos láser y entonces trabaja con una serie de rayos láseres en espirales para poder algún día crear una máquina del tiempo. Él mismo reconoce que está muy lejos de crearla, pero que la física teórica dice que sí es posible a través de esa tecnología de láser crear un mini agujero de gusano. Un mini agujero de gusano es un agujero, no como un agujero negro, sino es un agujero en el espacio-tiempo que puede hacer que salte de un universo a otro o dentro de este universo de un punto a otro punto donde el espacio y el tiempo son completamente diferentes. Es su teoría, es en lo que está trabajando y a mí sí me parece tremendamente interesante porque gracias a los locos es que el mundo avanza y la ciencia avanza, es verdad, o sea, la Tal gente cual. convencional es muy aburrida, o sea, no, para nada.
como tú lo decías en otro podcast que hicimos, Juan, que el mundo era mejor cuando los manejaban un borracho y un mujeriego y no estos doctores que Sí, tenemos hoy en sí, día. sí, cuando estaba, cuando estaba, lo diré, Bill Clinton y ¿cómo se llamaba el otro? El Boris Yeltsin. Boris Yeltsin. Sí, el mundo era mucho mejor, era todo Eh, distensión, paz, armonía y buen rollo. Ahora tenemos aquí una panda de brutos que dan miedo, macho. Juanje, sobre lo que tú decías de Ron Mallet, que para mí es una historia entrañable, un hombre que Sí, realmente ha dejado el trabajo de su vida en intentar crear esta máquina del tiempo. A él se suman una serie de investigadores, Juanje, que han intentado crear las matemáticas para sustentar el viaje en el tiempo. Y ahí es donde aparece Germain Tovar, un estudiante de la Universidad de Queensland. Este chico se hizo muy famoso hace unos años porque él, junto a un profesor de esta universidad, Fabio Costa, diseñaron lo que ellos comentan que es un modelo matemático que demostraría que sería posible viajar en el tiempo y volver al pasado. Lo que dice Germain Tovar es que después de realizar, bueno, una serie de ecuaciones y de realmente a profundidad desarrollar este modelo matemático, se dio cuenta que en efecto, al menos tal y como él lo comenta, desde el punto de vista de la ciencia, de las matemáticas, sí sería factible volver al pasado. El tema o el tópico en este momento para intentar hacer eso realidad son dos cosas. El primero, la cantidad de energía que se necesitaría para poder hacer lo que Juan G comentaba de este prototipo de Ron Mallet, doblar el espacio-tiempo, la gran cantidad de energía que se necesitaría para hacer eso es algo que hoy en día no tenemos dentro de nuestra tecnología y algo muy desconcertante, Juan G, y desde luego quiero conocer no solo tu opinión, sino la de los suscriptores que nos están viendo, y es que Tovar decía que de acuerdo a este modelo matemático, perfecto, podemos volver al pasado, pero ojo, hay unos hechos que tienen que ocurrir porque tienen que ocurrir, porque de acuerdo a este modelo de Germain Tovar, el universo se calibra a sí mismo. Y él ponía un ejemplo que me parece muy llamativo. Si una de las personas que, es que no sé si podré decir esto por el algoritmo, que utilizó unos aviones para realizar unos hechos violentos en Nueva York en el año 2001, sí. si alguien impidiera que esta persona hubiese hecho esto, el universo se calibraría y no sería esta persona, sino otra la que realizaría este suceso que marcó la historia para siempre. El universo se calibra a sí mismo a pesar de que podamos volver al pasado, de acuerdo a Germain Tovar. Eso es interesantísimo lo que dice. O sea, que el universo, incluso si viajases al pasado para evitar una gran catástrofe como esta que has dicho de los aviones, que todo el mundo sabe a qué nos referimos, eh, básicamente a lo mejor podría recalibrarse de forma de que sucediera. No sé, nos metemos en un berenjenal tan complicado, ¿vale? De espacio, tiempo, de destino, que el destino sea inamovible y vaya a suceder o no. Y bueno, pero si ya hasta el Pentágono tiene una máquina para que, bueno, con inteligencia artificial que predice lo que va a pasar en las próximas Sí, sí, 24 sí, horas sí, sí, a sí. nivel mundial y cosas así, y eso, que otro día podemos hacer un podcast de esto con David Zurdo, creo que nunca lo hicimos, sobre el proyecto Conciencia Global, sobre cómo las máquinas podían adivinar el futuro, ¿vale? En un proyecto fabuloso por parte de una universidad norteamericana. O sea, nos metemos en un rollo ya de física teórica y tal, que es una auténtica locura, ¿vale? Y tú y yo no somos físicos teóricos, habría que tener uno aquí. Lo que sí es cierto, y ya para ir cerrando el podcast, es que el testimonio que nos han dado estos dos señores nos demuestra que si no nosotros, sí hay algo aquí, para mí el fenómeno ovni que es extraterrestre, que tiene la capacidad de manipular el espacio y el tiempo. Lo he vivido investigando, entrevistando a muchos testigos y para mí este testimonio lo que hace es corroborar eso. Pero bueno, me gustaría la opinión de Alejandro Bernal, tu cierre y tus conclusiones, amigo. Pues Juanje, el caso de nuestros testigos que pudimos escuchar
a comienzo de este podcast, Juanje, para mí Ismael y ¿cómo se llamaba la señora, Juanje? ¿Me lo recuerdas? No te voy a decir el nombre porque no hace falta que lo sepa la gente. Es que son muy cercanos a mí, entonces no quiero que la gente Ok, sepa los nombres tampoco. entonces Ismael y esta señora, para mí vivieron algo muy real, algo que desafía todas las leyes convencionales, pero sobre todo que me parece un testimonio genuino, muy honesto. Creo que para mí uno de los casos de salto en el tiempo más excepcionales que he conocido, no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica, o sea, esa forma como ellos lo detallan y sobre todo dándoles el contexto que les intentamos otorgar con Juanje, comentándoles lo complejo que es realizar este trayecto, desplazarse por una ciudad como Bogotá, para mí es sin lugar a dudas un testimonio excepcional, un testimonio de excepción. Y respecto a lo que hemos estado hablando en la parte final del podcast, Juan, esa posibilidad desde el punto de vista de la ciencia de quizás poder realizar viajes en el tiempo, nos demuestran que hay muchas mentes que están trabajando seriamente en esto, que quizás no sean científicos muy conocidos o que sea una temática muy vox populi en medios, pero la ciencia está trabajando seriamente en la posibilidad del viaje en el tiempo. Y a mí me pueden seguir en redes sociales, en Twitter, Instagram y TikTok, en @alebernalpress con doble S. Muchas gracias, amigo, y muchos físicos teóricos que dicen que es total y absolutamente cierto. Pues mi conclusión, que me encanta recopilar testimonios como estos, que son tan difíciles de conseguir, en este caso fue, no nos engañemos, gracias a, entre comillas, mi suerte o mi fortuna, que para una cosa me guiña como para el misterio y para otra me tritura la vida, pero eso no viene al caso. Y es un testimonio total y absolutamente sincero de gente que vivió algo imposible, y por eso siempre cuando hablo de periodismo de misterio comento lo mismo. Tenemos que redibujar los límites de la realidad. Esa es la maravilla del misterio y por eso nos odia algunos personajes negacionistas que están ligados con la ciencia y demás. Porque tienen una mente obtusa y no son capaces de entender que este tipo de testimonios son total y absolutamente reales. Es un suceso que no se puede reprogramar, que no se podrá repetir, que es único en sus vidas. Jamás más les pasaron más cosas así extrañas, mencionables. Pero ese salto en el tiempo desde Guarandai hasta Soacha, lo que tenían que haber sido más de 2 horas en carro, que hubiera sido una cuestión de un par de segundos, a mí lo que me demuestra es que hay que redibujar esos límites de la realidad, aunque como hipótesis que no puedo demostrarla, diría que nuestros hermanos del espacio, de vez en cuando, son los que nos hacen este tipo de jugadas. ¿Por qué? No lo sé. Creo que muchas veces simple y sencillamente nos investigan como si fuéramos un zoo humano. Eso sí, parece que no les gusta lastimarnos, simplemente coger un ratito de nuestras vidas y hacer que seamos parte de la suya. ¿Con qué intención? Ojalá lo supiera, escribiría un libro y les haría, no uno, varios podcasts como este. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.